los oyentes se portan bien porque ha venido gente seria. Sí, por favor, nos acomodemos todos, que sea todo con calma. De un lugar más serio aún, por favor. Y del cual, qué lindo que es. Ese es otro lugar nivel, que cuando vos Dios vas, mío. decís, miras desde otro lado. Te digo una cosa, vale la pena sacarse sangre. Es de que así da ganas. Porque, ¿sabés qué? Es como de esos lugares que tienen un aire acondicionado que tiene un olorcito distinto. Como el showcase. Que nunca sé cómo lo logran. Tiran algo adentro, ¿cómo es la cosa? No lo sé. Sangre. No. No, sangre no creo, sería peligrosísimo. Está con nosotros la bioquímica Natalia Raimondo. Ella viene de los laboratorios LACE. Bienvenida, Doc, a un puño del micrófono, por favor. Cerquita siempre del micrófono. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Muy bien a todos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Por favor. ¿Le decimos doctora? No. Bien. ¿Cómo Natalia. 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 Desde ya. Sí, bueno, sí. menos mal. Ay, por favor, Natalia. ¿Por qué está Natalia con nosotros? Bueno, porque en Laboratorios LACE se está empezando con unos avances. No se están empezando, ya están. Unos avances increíbles en todo lo que es la detección temprana del Alzheimer. Palabra que le da miedo a la mayoría de la gente, ¿no? Y sobre todo, o sea, si está cerca de la familia. ¿Qué es? Vamos desde base, Natalia. Dale. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer está dentro de un gran paraguas, podríamos decirlo así, de las demencias. Sí, las demencias son enfermedades que van a afectar el cerebro, que van a modificar, digamos, ciertas conductas que manda el cerebro. Sí. La principal es la enfermedad de Alzheimer, más o menos un 60, un 70% es enfermedad de Alzheimer, pero tenemos otras demencias producidas por patologías cardiovasculares, demencia frontotemporal, pero bueno, sí, la más popularmente conocida es Alzheimer. Doc, ¿y esto, o sea, cuántas personas en una población más o menos afecta? Mira, más o menos 1 de cada 3 individuos grandes. ¿1 de cada 3? Puede morir por alguna demencia, principalmente Alzheimer. La buena noticia es que con todos estos avances médicos, seguramente han escuchado, porque es un tema que se está hablando en la actualidad, en Buenos Aires principalmente, en varios portales, porque la buena noticia es que de 4 de cada 10 individuos que tengan predisposición a tener Alzheimer, modificando ciertas conductas o incluso pudiendo acceder a ciertos tratamientos, podemos prolongar o modificar el curso de la enfermedad. No es una enfermedad que hoy en día se cura, pero la intención y el punto y el foco está en detectarlo de manera temprana. Porque si detectamos tarde, el daño neuronal ocasionado en los cerebros de esas personas es irreversible y grande. Entonces, si detectamos temprano la cantidad de neuronas, por así decirlo, que es la célula principalmente afectada, podemos prevenir y prolongar la clínica que tienen estos pacientes, ¿no? Que principalmente va a afectar el lenguaje, la memoria, el poder realizar de manera independiente ciertas actividades cotidianas. Bien. Tengo una pregunta respecto a eso, porque me imagino que si se puede detectar es porque tiene que ver con una especie de propensión genética, herencia genética. Mi pregunta es, ¿el Alzheimer es meramente esa propensión genética? ¿Es una mezcla de eso y la vida cotidiana, digamos, la cultura, la vida en sociedad? ¿Cómo funciona hacia adentro, digamos? Bien, o sea, el Alzheimer hace tiempo ya se diagnostica con la clínica principalmente, pero ¿qué pasa? Eran pacientes, cuando ya el paciente cuando está decimos con la clínica, ¿qué es, Doc? con todo esto que veníamos diciendo, de las pérdidas de memoria, los cambios de ánimos, bueno, cuando el paciente ya tiene eso presente en su vida, quiere decir que 20, 30 años atrás ya empezaron a ocurrir esos cambios a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, el foco, los tratamientos, el diagnóstico para ese paciente donde ya está tan clínicamente comprometido, es muy difícil, ¿sí? A poder, digamos, ¿cómo explicarlo para que la audiencia lo entienda? Atiendan primero ustedes, pongan de su parte. Tomen nota. Se hacían un tipo de resonancia en particular en donde se detecta el daño a nivel cerebral y hay ciertos estudios por punción lumbar. Eso es lo que siempre se hizo y hace mucho tiempo en estos pacientes generalmente más añosos, en donde ya tenían la clínica establecida. Estos son los que se hacen cuando ya es demasiado tarde, digamos. Es lo que se hicieron siempre. Okay. La idea actual es poder hacer estudios más accesibles al común de la gente y en cualquier lugar, porque estos estudios requieren de un médico, es una punción lumbar, o sea, es una cirugía menor, o los estudios por imágenes no se hacen en todos lados porque son resonadores muy específicos que actualmente solo en Buenos Aires se están realizando. Entonces es poder, con la tecnología y con la sensibilidad que tienen las técnicas nuevas, es poder acceder
a métodos menos invasivos, y poder detectarlos antes. Que son los biomarcadores que estamos haciendo ahora, que se hacen una muestra en sangre. Medimos las mismas proteínas que se medían hace tiempo, sí, pero son proteínas más específicas que se han demostrado por estudios a nivel mundial, que son más sensibles, y lo podemos hacer gracias a las nuevas técnicas en sangre. O sea, es nada más sacarse sangre con eso. Exactamente. Porque recién hablábamos afuera, que es verdad, es curioso y no se habla mucho de esto, que el Alzheimer no lo tiene asociado justamente con eso. Tenés un pariente que lo empezás a ver que tiene un andar distinto, o no sé, corríjame, Doc, pero siempre se lo pone con la memoria. No sabía con el habla. No lo tenía yo al tema del habla, que tiene, bueno, una manera distinta de moverse, y cuando uno llega al diagnóstico, hace años ya que se podría haber hecho algo desde antes. Exacto. Esto es lo nuevo, o sea que desde antes vos podés ir y pedir algo en sangre. ¿Y con qué tiene que ver el Alzheimer? ¿Es por genética? ¿Puede ser para cualquiera? Volviendo a tu pregunta... Y sumando lo que vos decís, digamos, siempre en cualquier patología vos tenés una susceptibilidad genética, ¿no es cierto? Vos tenés algún gen predisponente de la patología. Pero todo lo que es el estilo de vida que llevamos, la epigenética que le dicen, es el que va a permitir que se despierte o no tal patología. En caso de Alzheimer, los pacientes sí tienen susceptibilidad genética, por ende, si tenés en tu familia a alguien que haya tenido Alzheimer, está bueno que hagas esta consulta porque puedes anticiparte. ¿Y por qué está bueno anticiparte? Porque vos, 4 de cada 10 personas que tienen factores predictores, vos modificando el estilo de vida, el tabaquismo, el alcoholismo, controlando la diabetes, la hipertensión. Vamos perdidos, por favor. Bueno, pero modificando eso, que hoy tenemos las herramientas para modificarlo, podemos evitar a la progresión de demencia extrema que tienen los pacientes con Alzheimer. Doc, yo esto no lo sabía. O sea, el tabaquismo y el alcohol pueden derivar en... Exacto, es esto la epigenética que estamos diciendo, que van a hacer que estos genes que llevamos se despierten y progresen la enfermedad. Exacto, el estilo de vida, que esté en cierto ámbito social, porque muchas veces empiezan con pérdidas auditivas y eso los llevan a retraerse, a no tener un contacto con gente, salir, bueno, todo eso, la depresión, son todos factores que predisponen, ¿sí? Que podemos modularlos para que no el paciente no llegue a estadios severos, que son los que nosotros conocemos más comúnmente cuando hablamos de Alzheimer, ¿no? Discúlpeme, doctora, sordes. Soy yo. Falta de memoria. Ay, doctora, tengo todos los síntomas. Alcoholismo. Ay, doctora. No. Ya llévenme. Cuando se vaya, llévenme con usted. La gente de enlace. Si me pueden acarrear la gente de enlace. Por favor, que le lo pinchen acá ya, por favor. Le hago una pregunta, doctora, porque respecto a eso mismo que usted decía, no sé si la gente lo conoce o no, pero estábamos hablando fuera del aire, lo contemos al aire. Hay un documental del actor de Thor, Chris Hemsworth, en el cual él cuenta que, porque su padre tiene Alzheimer, él se hizo un análisis que le dio efectivamente que él tiene predisposición genética a tenerlo de grande, y entonces, claro, él nos cuenta como toda esa trayectoria, lo acompaña al padre a revivir momentos del pasado, lo lleva a la casa de la infancia, le recrean la casa cuando era joven el padre, etcétera. Y en un momento aparece un doctor que dice algo así como que lo realmente importante a la hora de prevenir el Alzheimer o descubrir que uno lo tiene es el contexto social, como que la gente se mantiene con vida o alerta o tiene la memoria cuando efectivamente ve más gente, habla incluso, lo que a mí me sorprendió es que él dice algo así como que uno debería hablar más seguido con extraños, porque los extraños tienen menos información nuestra. Entonces, claro, yo a mi papá le puedo completar la frase, yo ya sé cómo le gusta el té, y con los extraños uno está obligado a ir a la memoria. El cerebro. ¿Esto es así? Sí, es así. Sí, no lo digo yo, lo dicen un montón de científicos, estudios que hablan de esto, ¿no? Y que es una realidad, es algo que podemos prevenir. Sí. Doc, y en en el mismo documental estaba esto de recrearle un lugar al padre y medio como que también montarle algo fantasioso para ver si él regresaba o si se dejaba de confundir. Ahí no hay también algo ético de cómo acompañar esa enfermedad, que es una enfermedad muy rara de poder acompañar. Te diría distinta a cualquier otra. ¿Qué es mejor? ¿Seguir la corriente de alguien que está perdido? O sea, ¿cómo aprender también a manejarse con un familiar o un cercano que tiene Alzheimer? Y yo creo que cada caso es particular, ¿no? Pero está bueno... cuando uno habla de estas patologías, trabajar interdisciplinariamente y que la familia esté acompañada de médicos, psicólogos que están para eso, ¿no? Y lo bueno
digamos, de saber de antemano es poder prepararse para todo eso familiarmente y bueno, que sea lo menos doloroso posible, ¿no es cierto? Y de todas maneras también que charlábamos fuera de aire, que ustedes decían que hay mucha gente que prefiere no enterarse. Yo no puedo creer que si a partir de sacarse sangre, ir a sacarse sangre una vez, vos podés ya tener un aviso de, che, ojo, o tal cosa, o empezar a corregir tu vida y demás, que alguien no quiera saberlo. ¿Qué es? ¿Es por miedo puro? Sí, no solo con esto, hay un montón de patologías que la gente prefiere no saber, ignorar, no hacerse ignorar, que es válido también. Creo que está bueno, desde nuestro lado, digamos, está bueno, es un avance de la ciencia. Como dijiste vos, es una herramienta que te permite pensar, obviamente. El diagnóstico no se va a dar solo con estos biomarcadores, sino que el médico va a evaluar, va a juntar varias cositas, imágenes, el test cognitivo, bueno, la clínica, la historia familiar, y con eso va a poder hacer el diagnóstico y proponerle, hacerle un plan a la familia de tratamientos posibles, porque como te contaba, hay fármacos en la actualidad que evitan o que son moderadores de la patología. ¿Qué quiere decir esto? Que prolongan o que no evitan, digamos, que avance rápidamente la demencia y todos estos problemas que mencionamos. Entonces está bueno poder actuar de manera temprana. Hay una serie de, que entiendo que sí, los decía un poco usted, doctor, hace un rato, pero hay factores de riesgo que hacen que, si yo tengo predisposición genética, esto avance más rápidamente. Usted decía el tabaquismo, el alcohol. ¿Hay algo en el orden de lo social, de la alimentación, de cómo comemos, que también colaboran en contra o a favor? Sí, obviamente hay muchos estudios que hablan de la conexión que hay con el intestino y el cerebro, ¿no? Claro. Y que todo comienza a nivel de nuestro intestino. Muchísimo, doctora, discúlpeme. No sí, así salgo de acá y me voy a sacarme sangre, por favor. Pero sí, o sea, el estilo de vida saludable que tenemos que promover, obviamente no es válido solamente para Alzheimer, sino para otras patologías. Pero yo creo, volviendo a lo que me preguntaste antes, siempre está bueno saber. Para mí también. Te abre el abanico a organizarte, a pensar, a poder modificar en los casos tempranos, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que nosotros tuvimos a una doctora cuando hicimos la semana de que el ACE estaba haciendo el test de HIV gratis. Y yo lo puedo entender por el contexto social de los 80, que alguien prefiera no enterarse si tiene HIV o no, por un tema de que, bueno, la sociedad te trataba de cierta manera. De moral. Pero con el Alzheimer yo no puedo entender, aparte que es una enfermedad que da muchísimo miedo, no puedo entender si vos 30 años antes podés tener más o menos una idea de lo que va a pasar para prepararte. Debe ser muchísimo mejor, no, estoy casi segura que es muchísimo mejor que te digan tenés Alzheimer cuando ya lo tenés. O sea, porque lo decían afuera también ustedes, cuando te dicen tenés Alzheimer, vos ya estás dentro del Alzheimer. Claro, ya estás clínicamente comprometido, digamos. Sí, ya tenés todas estas afectaciones que hablábamos. Y sí, no, bueno, tengo bastantes preguntas. Hay cuando si yo voy y me da, no sé si se dice positivo la palabra, no me quiero meter en los términos que no lo sé. O sea, siempre hay rangos de normalidad, en estos casos van a dar por fuera. Por encima, digamos. Ok, bueno, me da por encima de los rangos. Ahí se activa una especie de protocolo que yo tengo que seguir. Porque imagino también, si hay mucha gente que tiene miedo a saberlo, también está la gente que se anoticia y dice, bueno, gracias. Y se retira con su informe a su casa y luego no ocurre nada en posterior. ¿Cómo es ese seguimiento posterior, ese protocolo? Bueno, por eso está bueno trabajar interdisciplinariamente. Claro. La idea es que la persona que tenga dudas, que quiera hacerse el test, que tenga su historia familiar con pacientes con Alzheimer, consulten con su médico, con un neurólogo, y que esto se haga siempre acompañado con el médico, porque es el médico que va a utilizar esta herramienta junto a las otras que le mencionaba para poder brindarle el asesoramiento adecuado, ¿sí? Porque obviamente, como la gran mayoría de los test laboratorios, si uno los mira aislados, no es mandatorio, no es diagnóstico, claro. ¿Sí? Uno tiene que evaluarlo en un contexto. Está porque doctor, que a veces uno va a hacer un análisis de lo que sea y salió un poquito para decir, me voy a morir. Claro, no te vas. Y ahora con ChatGPT es terrible porque lo mandan. No hagan eso. No hagan eso. ChatGPT y es peor. Es peor. Tengo algunas preguntas. Nos dicen por acá. Me acabo de separar y tenía muchas ganas de hacerme una revisión de laboratorio completa por el tema de que tengo que
tal vez planificar para que mis hijos sean los que me tengan que cuidar porque ya no tengo pareja. Ok. El señor está también Bueno, desalmado. qué visión negra de la vida. Visión negra de la vida. Pero bueno, ¿cómo se pide este estudio? Bueno, esto, o sea, son 3 biomarcadores que hacemos en la actualidad, dentro de todos, porque hay un montón. Nosotros elegimos los más sensibles y los que mayor sensibilidad tienen. Se piden como biomarcadores de Alzheimer, o los médicos neurólogos ya saben bien detallarlos, digamos, cuáles son cada uno de ellos. No sé si vale la pena decir el nombre, pero... No, o sea, pero alguien puede decir, acercarse Sí. al láser y decir, che, necesito hacerme... Biomarcadores para Alzheimer. Perfecto. Bien. Hola, chicos. Como familiar de alguien con Alzheimer, lo complejo es que no indican tampoco cómo acompañar a quien acompaña. Están buenos los nuevos programas que son integrados para todos los que sean equipo y acompañado. Es que de las enfermedades que es imposible estar preparado para ser cuidador. Acá también había otra pregunta que dice, doctora, ¿para usted es más doloroso tenerlo o acompañar a alguien que lo tiene? Y yo creo que acompañar, no sé, es mi opinión. Sí, claro, en el terreno personal, obvio. Sí. Porque, claro, y tenés que... Porque el Alzheimer en sí no es una enfermedad dolorosa, o sea, en cuerpo, o sí, No. Bien, o sea, es meramente... Claro, o sea, son esos los problemas principales, ¿no? Pueden estar asociados a otras cosas. Quiero hacer una pregunta, voy a atribuirme el adjetivo científico, doctora, le pido perdón. Que es, ¿cómo funciona el biomarcador? O sea, ¿qué es lo que busca en la sangre? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Y por qué eso da como positivo genéticamente? Dale, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Díganme si a ustedes alguna duda le queda. ¿Qué pasa a nivel del cerebro? Hay un montón de proteínas que funcionan dentro de la neurona, fuera de la neurona, que sufren por estas predisposiciones genéticas, cambios, hiperfosforilaciones o clivajes, digamos, van a ser más largas o más cortas de lo habitual y van a tender a acumularse en la neurona, dentro y fuera. Ajá. Estas proteínas, de manera exagerada, van a causar muerte neuronal y van a provocar disfunción en las neuronas. Esas proteínas se causan, o sea, pueden ser genéticas o por mala vida. No, siempre tenés la predisposición genética y vos tenés el tabaquismo, el alcohol, la diabetes, la hipertensión, claro, todos esos son factores que van a predisponer que esos genes se despierten, por así decir. Ok, bien. ¿Sí? Entonces, bueno, esta muerte neuronal, principalmente en Alzheimer, que se va a dar en las localizaciones que están afectadas en la memoria, el lenguaje, por eso son la clínica que refleja el paciente, porque está ahí la lesión. Claro. ¿Sí? Estas proteínas van a estar de manera aumentada, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Pero van a pasar a la sangre. Entonces, con los métodos sensibles que existen hoy en día, nosotros podemos detectarlos en sangre. Pero en realidad reflejan un problema a nivel cerebral. O sea, los biomarcadores miden cantidad de proteínas, no necesariamente cantidad de neuronas muertas. Claro, no. Okay. Obviamente que te da indicio de que hay muerte neuronal y daño cerebral, pero lo que medimos son estas proteínas. Es increíble. No, es increíble. Perdón que me sorprenda como un niño, pero me parece increíble. A mí también me mata. ¿Cómo se les ocurrió? Che, si hacemos esto, tal vez podríamos... Sí, es increíble. Bueno. Es fascinante. Hola, chicos, he visto sufrir a mi mamá cuando se da cuenta de su Alzheimer. Ay, es tremendo. Es muy doloroso. Siempre prevenir y saberlo desde antes hubiese sido un golazo para nosotros, por cierto. Bueno, ahora... ¿Es tan nueva los biomarcadores? ¿Son tan nuevos? No, como te decía, hace mucho que se miden. Lo que pasa que eran en punción lumbar y ahora estas modificaciones bioquímicas que sufren estas proteínas... le dan más especificidad para medirlo. Entonces, bueno, podemos utilizarlo. Pero hace bastante que se sabe, digamos, de... Y estaría bueno que cualquiera se lo vaya a pedir. Si está en las posibilidades de uno. Y bueno, ahí también está... es difícil la pregunta que me hace. Yo creo que por ahí un médico podría darnos más claridad. Las guías internacionales dicen que deberían hacérselo personas que tengan algo de clínica o pacientes que tengan enfermedad de primer grado. Pero bueno, veremos a ver qué vamos encontrando. Perdón por lo personalista. ¿Vos tenés a alguien con Alzheimer en tu familia? No, yo en mi caso no. ¿Te lo harías igual? Yo creo que si veo algo de clínica, sí me lo haría, pero si no, no. Yo me lo haría. ¿Vos te lo harías? Sí, no, yo sin duda. Lo que pasa es que yo ya me olvido de las cosas, por eso me lo haría. Sin duda, no. Hola, basta, chicos, 2 cosas que me dejaron marcado de alguien muy cercano con Alzheimer. Lo primero es que al principio tienen momentos de lucidez y es muy triste porque se dan cuenta de lo que les está sucediendo. Fue muy duro. Y la otra cosa que me sorprendió es que ciertas enfermedades como tabaquismo, diabetes, problemas de tensión desaparecieron cuando dejó de estar en realidad él.
O sea, dejó de fumar, digamos, porque, bueno, muy puntual, no tengo idea de eso. Bueno. Sí, es un caso muy específico. Sí. Doctora, ¿el uso de los teléfonos contribuye al Alzheimer? El uso de los teléfonos, y por ahí, o sea, no tengo una explicación científica y de datos, pero entiendo que por ahí, como hacemos varias cosas en automático y no utilizamos mucho nuestra cabeza. Por eso dicen, viste que antes decían, ay, tenés que hacer sopa de letra. Bueno, tampoco tenés que hacer siempre sopa de letra. Claro. Tenés que ir cambiando porque si no acostumbras a tu cerebro a ese estilo de... Doc, mucha gente nos está preguntando sobre el consumo del cannabis y el Alzheimer, si está relacionado. No, de lo que yo he leído, no. Bien. Ok. Doctora, ¿hay tratamientos específicos para casos leves o todos los casos tienen el mismo rango de gravedad en el Alzheimer? No, está muy bueno. Digamos, el Alzheimer tiene distintas etapas. Lo que nosotros conocemos es la demencia de enfermedad de Alzheimer, que es lo que veníamos hablando. La idea es poder detectarlos en la etapa que se llaman deterioro cognitivo leve, que son personas que, como decíamos, por ahí tienen olvidos esporádicos, pero pueden realizar las rutinas con normalidad. Bueno, en esos casos, hacer los biomarcadores realmente tiene mucha utilidad. Es en esos casos en donde nosotros tenemos que poder hacer el foco, porque es allí donde, realizando test que no son invasivos, que se pueden realizar en cualquier lado, que también eso es importante, porque alguien que vive en el interior de Córdoba puede ir a cualquier laboratorio y poder tomarse la muestra. Es importantísimo, ¿sí? No tener que viajar y demás. Así que creo que en ese grupo de pacientes está bueno y realmente tiene importancia esto de la detección temprana. ¿De qué edad? ¿De qué rango de edad estamos hablando más o menos para hacerse los biomarcadores? Claro, ese grupo de pacientes de deterioro cognitivo leve estamos hablando entre 45 y 50 años. No es tan lejos. Entonces, es que es en ellos donde podemos encontrar, digamos, el blanco terapéutico para estas nuevas drogas. Hay muchos estudios, uno que está realizando el Instituto Fleming en Buenos Aires, en donde van a evaluar pacientes jóvenes de 40, 50 años, para evaluar todos los factores de riesgo y cómo influyen en la progresión. Es un trabajo prospectivo, ¿no es cierto?, que van a ir evaluando ciertos factores en pacientes jóvenes. Esa es, digamos, la idea. La idea que nos tiene que quedar de Alzheimer es poder detectarlo temprano para poder prolongar, digamos, obviamente la cura no existe, pero sí detener la progresión clínica y hacerlo lo más alejado posible. O sea, habría que como ir olvidando el lugar común de que el Alzheimer es de una... Olvidando el lugar común. Claro, es una palabra... Olvidando en disculpa la gente. Le pido perdón a la gente de la... Porque también habría que ir olvidando... justamente no. No tenemos que olvidar. La idea es que los pacientes sean entre 45 y 50 años y no viejitos, que hagan la consulta médica, digamos, cuando ellos detectan algo y poder intervenir ahí. O sea, hay que dejar atrás el lugar común de que esto solamente le pasa a alguien que tiene 80 años para arriba. Exactamente. Wow. Hola, doctora. Me da muchísimo miedo y quiero preguntarle cómo darse cuenta cuando un olvido es realmente por estrés, por la forma de vida en este momento, o cuando ya son olvidos preocupantes. Yo le puedo contar algo, doc, que capaz que le dé risa. No te hagas atender en vivo. Es que me permiten. Yo el año pasado tuve un año muy estresante, doctora. Negrísimo, doctora, negrísimo. Vino acá pelada, lloró, se vomitó encima. Usted hubiese visto, doctora. Es un espectáculo. Perdón. Pero sí me pasó, que esto fue real, que un día yo me subí al auto, esto no es joda, y no me había olvidado cómo manejar. No se me ría, doctor. No me río. Pero en serio. Pero no vino a atenderte a vos. No, pero va conectado con lo que pregunta la chica. Bien. Como que realmente, y fueron como 10 minutos que, como es algo automatizado, y me asusté muchísimo. Obviamente no me volvió a pasar, pero podría haber sido un marcador. En serio. No, yo creo que no soy médica vuelvo a insistir en esto. No cuadra ese, doctor. Claro. Que no, pero por ahí es por el acelere que tenemos y que con el que vivimos y bueno. Qué susto. Después pudiste volver, digamos, no te ha vuelto a pasar. O sea, la repetición sería, por ejemplo, para preocuparse. Exacto. Bien. ¿Qué va a ser una pregunta? Pero bueno, es una realidad. Vivimos muy acelerados y está bueno bajar también porque, bueno, eso puede afectar y puede llevarnos a otras cosas. Claro, y es lo que decía esta chica que dice, justamente lo pregunto porque yo sufro de mucha ansiedad y ataques de pánico. Claro. Y tengo olvidos o lagunas o cosas y cómo diferenciarlos de eso. Sí.
No, estaba También bien está bueno realizar los biomarcadores en ese sentido, porque hoy en día en Argentina el factor cardiovascular es importantísimo por el estilo de vida que llevamos. Y hay mucha demencia por componente vascular, o sea, por cómo vivimos y cómo nos alimentamos. Entonces, los biomarcadores están buenos en ese sentido, porque si te dan valores normales o negativos, bien, o sea, estos problemas que estamos teniendo de olvido, qué sé yo, no es Alzheimer, es otra patología. Claro. Hay que evaluar otras cosas. Quiero hacer una pregunta del orden meramente burocrático. Yo voy al ACE, ¿voy una mano adelante y una atrás? ¿O tengo que llevar un pedido de un neurólogo? Bien. ¿Tengo que llevar algún tipo de papeleo? En la actualidad no tienen coberturas por las obras sociales. Es algo nuevo, bueno, como todo estudio nuevo, viste, tiene un tiempo de incorporación y demás. Siempre voy a insistir, digamos, está bueno que se lo hagan y si tienen dudas, pero siempre está bueno que vaya a una consulta con un médico. Bien, y que sea él el que se puedan sacar las dudas con él y que la interpretación de los estudios se hagan la haga el médico, ¿sí? Sí, podés ir, pero está bueno de esta manera porque vos asegurás que el paciente vuelva con el médico y que tengan esta charla. Bien. A ver, bueno, dio positivo, ok, ¿qué hacemos? Que haya ese diálogo y que no quede, digamos, en un papel en tu casa. Obvio. Tengo varias preguntas, ya la liberamos, Doc, pero es que encima se ha puesto como muy interesante también los oyentes. Ya sabe, o sea, la doc es bioquímica, o sea, ella no trata con los pacientes, pero hay una pregunta que me parece muy interesante. En el momento de empezar a tratar a alguien que ya tiene Alzheimer o Alzheimer avanzado, el paciente no puede ir solo a hacerse ver por el médico. O sea, sí o sí va a tener que tener a alguien que lo acompañe, Doc, ¿o no? Sí. O sea que hay muchísima gente que sufre la enfermedad y como por no tener a alguien que lo acompañe... Sí, no tengo la estadística de eso, pero sí, o sea, es que la persona va perdiendo eso. Eso cuando hablamos de la... posibilidad de hacer las cosas rutinarias de manera independiente, va perdiendo el tiempo, el espacio, ¿no es cierto? Y sí, vas a necesitar a alguien que lo asista, que lo ayude con... Es que en ese sentido para mí me es imposible pensar que alguien no quisiera tener la posibilidad y saber y hacerse los biomarcadores antes, porque es como que, imagínate que vos ya te enterás cuando ya estás perdido, y me parece terrible para la persona del lado también. Sí. Sí. Tenemos audio para la doc. A ver. Hola chicos, bueno, una pregunta para el especialista. Yo en mi familia tengo antecedentes de Alzheimer y en el día a día me daba cuenta que me olvidaba de cosas. Después descubrí que es TDA y que hay un montón de cosas a las que no presto atención y que no es que me las olvido. Pero de todas formas quiero saber si hay algún tipo de correlación. Bien, o sea, vuelvo a insistir, eso lo debería de decir un médico. Creo que en estos casos con los antecedentes de familiares estaría bueno hacerse los biomarcadores y evaluar, digamos, junto con otros estudios para descartar que no sea una enfermedad de Alzheimer. Hola doctora, tengo una consulta. ¿Hay base científica o estudios sobre el tratamiento hecho con psilocina o la psilocibina? Creo que está hablando de los hongos, puede ser, me parece, transformada por organismos que contribuye mejor a promover el reseteo a nivel neuronal. No, de eso no sabría decirte. Bien, ok, de las microdosis creo que está hablando de eso, por ese lado. Entiendo que sí. Hola doctora, yo perdí a mi abuelo hace 2 años y sinceramente fue muy doloroso porque todos me echaban la culpa a mí de su problema porque yo lo había llevado tarde y porque no me hice cargo de todo el tiempo de él. Bueno, es que a eso vamos. La persona tiene esa enfermedad y necesita de alguien constantemente al costado. Háganse los biomarcadores también. Sí, déjense de joder. Ay, no quiero saber, no quiero saber. Sepa, sí, pero señor. realmente es un tema muy importante el acompañamiento de estos pacientes y, bueno, sí, la organización familiar que hay que tener. Doctora, ¿cuál es el valor del estudio? Preguntan. ¿Tenemos un aproximado? Un aproximado, creo, de 400.000 pesos. Bien. No lo tengo... fino el número, pero alrededor de eso. Ok. Hola, igualmente les quiero contar algo. Yo como hija de alguien con Alzheimer tengo el culo fruncido, como dice, culo fruncido de pensar que me va a dar lo mismo y por supuesto que me hago los estudios, pero siento que si me dan un diagnóstico realmente la vida se me caería. No es tan sencillo sin el acompañamiento específico. Y sí, nos imaginamos, terrible. Dice, perdón, estaba trabajando y no escuché todo. ¿Hace falta pedido médico para ir? Lo habíamos preguntado. No hace falta el pedido médico. Volvió
respondiendo a la pregunta, a la oyente anterior, que en ese caso está bueno porque, digamos, si ella puede detectarlo de forma temprana, volvemos, podemos modificar esto. Entonces está bueno en ese caso cuando tienen un antecedente familiar. Pero ¿cómo se modifica más allá de cambiando las rutinas de la vida con medicinas que... Hay algunas medicinas, exacto, que están buenas aplicarlas en estos estadios tempranos. Perfecto. Y aparte también como está avanzando la ciencia, si uno lo detecta desde acá y bueno, te da un changüí de que se descubran un millón de cosas más, ¿o no, Doc? Sin duda. Última, ¿hay algún paralelismo entre Alzheimer y Parkinson? Sí, tienen un origen común, digamos, en cuanto a la... No, pero tanta mala suerte. Bueno, No, pero pero, es una cuestión pero de me suerte. parece terrible. Terrible. Perdón. Digamos, en el Parkinson también tenés afectación en las neuronas, lo que pasa que es más que nada en los sitios motores, pero en general son las mismas proteínas que están afectadas. Ah, eso quería preguntar, si estos biomarcadores detectan solo Alzheimer o detectan propensión a alguna de todas las demencias. Bueno, depende. Hay algunos que es muy específico de Alzheimer, otros que están en varias taupatías. Por eso vamos a hacer hincapié 1000 veces en que esto tiene que ser analizado en un contexto con estudios de imágenes y demás para evaluar, digamos, dónde está la lesión, si existe. Y bueno, perfecto. Junto con todos esos eslabones, el médico va a armar la cadena. Bien. Y Doc, ¿qué pasa conclusión. cuando son esas personas que mueren de viejitas, digamos, en un 93, 95 años, y es como que sí, ya los últimos años están muy perdidos? Capaz que puede ser que uno lo dé por sentado que es bueno, es porque es viejita y en realidad es un Alzheimer. No hay que confundir envejecimiento normal con enfermedad de Alzheimer, que tiene clínicamente otros datos. Cuando le hacen los test cognitivos, en los médicos se dan cuenta cuándo es el envejecimiento normal y cuándo es una demencia propiamente por Alzheimer u otras. Chicos, ¿este análisis de alguna manera lo puede llegar a cubrir alguna mutual? Desconozco la respuesta correcta, pero yo creo que en un futuro van a ser cubiertos por las obras sociales. Sí. Perdón, hay un señor que está mandando cómo se dio cuenta que su mamá tenía Alzheimer, pero no lo puedo leer porque me da risa. Así que pido 1000 disculpas. No, ¿cómo que? No. Está la gente de Laboratorios Láser del otro lado del vidrio, por favor. Permito, bueno, la señora tal vez salía a barrer en cualquier horario o cualquier casa. Y pensaba que era la de ella. Entonces, No, ¿sabes qué? Pensé que barría en cola, que hago un pedo. es que también. La señora desnuda barriendo. Por favor, abuela. Porque y hay gente que se pone muy violenta, ¿no? Es tremendo. Sí. Ya estoy tentada, hay que terminar la cosa. Sigamos aquí. Bueno, sigamos. para que, Doc, bueno, muchísima gente que preguntando cómo le puede contactar a usted. O directo enlace, sino @laboratorios. Ay, no la alcanzo a ver Es que las luces no nos dejan ver. No nos dejan ver para las redes, para que puedan comunicarse a través de las redes sociales y encuentren el enlace más cercano y tal vez vayan y se saquen las dudas. Sí, exacto. No solo en Córdoba Capital, sino en el interior también. Y sí, o sea, es una determinación que ya la tenemos disponible, así que directamente acercándose o consultando a través de WhatsApp o mail o, bueno, la forma que les quede más cómodo, pueden hacer su consulta y les responderemos. Doctora, en mi familia hay antecedentes de Alzheimer. Mi abuelo también empezó con esas cosas y lo hacíamos hacer rompecabezas, esto y el otro. Hubiese sido maravilloso saber de este estudio previamente. Mi abuela había sido pianista y en un momento se había olvidado todos nuestros nombres, pero se sentaba al frente del piano y tocaba 1000 canciones. Eso me parece... No, eso es buenísimo. ¿Por qué, Doc, Qué puede loco. ser eso? Sí, bueno, es que es maravilloso el cerebro nuestro. Y la Sí, música... Hay cosas que no tienen explicación, pero bueno. Hay muchas en las ficciones, Caso 63, bueno, en la de Chris no me va a salir el apellido Sí, nunca, Hemsworth. que hablan mucho de conectarlos a través del arte, o sea, con una canción específica, con un perfume, más allá de... ¿Eso es así? Sí, es así. Pero bueno, sí, siempre va a depender de la zona afectada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se afecta alguna y no otra? Eso es lo interesante de esto. Laboratoriolace con c.com.ar, laboratoriolace.com.ar. En la web están todos los medios de contacto para que hagan sus averiguaciones y bueno, muchísima gente estarás viendo, pero ¿por qué esto lo tenemos que liberar a la Doc? Así que se pueden comunicar con Laboratorio Lace para hacer todas sus averiguaciones. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Disculpe las risas que a veces que nosotros... Estuvo bien, la pasó Se nos bien, salió, doctora. la pasé bien, la Bueno, pasé menos bien. mal, por favor.